Bueno, les comentaba que este es un webinar especializado en una información que realmente nos está haciendo mucha falta a todos y es lo que hemos querido con Eugenio presentarles de este momento. Les voy a comentar más o menos la agenda. Vamos a tener presentaciones de Eugenio y yo voy a moderar este webinar mientras Eugenio va planteando la información que nos tiene preparada. Le iremos haciendo preguntas. La primera parte va a ser para exposición de Eugenio, yo le iré indicando algunas cosas y luego tendremos 15 minutos de preguntas. Hemos planificado este webinar para tener un aproximado de 45 minutos, sin embargo, si necesitamos más, pues lo podemos utilizar un tiempito más. Un poco las reglas del webinar. Les voy a pedir que cualquier tipo de comunicación vía chat o comentario lo hagan con total respeto para nuestro invitado, para Eugenio, para los participantes de igual manera y que nos centremos muy concretamente en el tema que vamos a tratar hoy. Ya veo que están conectados desde Perú, me ponen en este momento, les agradezco mucho, tenemos ya más de 125 personas que se han conectado, estamos dejando un tiempito más para que las siguientes personas empiecen a llegar y vamos a empezar inmediatamente. En estos días que hemos hecho la promoción del webinar, hemos recibido mucha información y preguntas respecto de las personas que se han inscrito. Algunas vía WhatsApp, otras vía correo electrónico, etcétera. Y la mayoría de las preguntas que nos plantean y que es una de las primeras cosas que le quiero preguntar a Eugenio es, Eugenio, ¿este tipo de financiamiento y estas opciones de financiamiento son para todos, para grandes, para chiquitos, para empresas grandes, pequeñas, organizaciones, fundaciones, con fin de lucro, sin fin de lucro, entidades financieras? ¿Nos puedes llegar a confirmar si esto es abierto para todos o tiene ciertas restricciones? Bueno, buenas noches, Cristian, buenas noches a todos. Me gustaría entrar en detalle en esa pregunta, pues a lo largo de mi exposición, que realmente es de lo que vamos a hablar hoy. Y si te contesto brevemente, sí. En la mayoría de los casos, y tenemos que particularizar, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Hay financiamiento para instituciones grandes que van a necesitar financiamiento grande, que van a necesitar, financiamiento cuantioso, más de 2, 4, 5 millones de dólares, y habría financiamiento también para instituciones mucho más, con unas ambiciones o con unas necesidades mucho más menores, con, digamos, 100.000. Pero hablaremos de eso más en detalle. Lo que quería un poco, dadas estas circunstancias en las que nos tenemos que ver todos ahora, hacer todo el webinar, que parece que es un poco extraño. Yo me gusta ser mucho más dinámico en mi presentación, estar de pie con un PowerPoint. Aquí parece que la tecnología no nos permite hoy tener el PowerPoint y me toca estar sentado enfrente de un ordenador que no sé quién está detrás. Pero bueno, trataremos de hacer lo más dinámico posible la conferencia y bueno, estoy abierto, por supuesto, después a todo tipo de preguntas que vengan de la audiencia. No obstante, Cristian, déjame empezar un poco dando un agradecimiento a ti, Cristian, y a Roberto Garcés, desde Edu365, por haberme invitado a este webinar a participar. Decir para el resto de las personas que están participando hoy que nos une una amistad pues desde el año 2005, diría, que cuando empecé a trabajar en proyectos de turismo sostenible ahí en la región de Chimborazo y dando algunas conferencias también en la zona de Cuenca. Y bueno, pues desde ese momento han pasado ya 15 años, parece mentira, y así seguimos juntos. Sí, efectivamente. Viendo un poco la lista de países que me han pasado, no sé ahora un poco los que estarán participando, pero bueno, pues decir que también me ha alegrado ver caras o nombres en este caso de amigos, de instituciones conocidas desde muchos años, en Ecuador, en Perú, algunas he visto en México, Costa Rica, en España también algunos colegas. O sea que desde aquí quiero enviar un saludo de mucho ánimo y fortaleza también en estos momentos tan duros para todos, que por eso nos toca estar aquí en este webinar, sentados cada uno en nuestras casas, en nuestras oficinas, pero bueno, os animo a todos a que pronto vamos a salir de esta y podremos vernos y estar trabajando codo a codo en este caso. También agradecerles a todos los participantes por estar a estas horas, porque yo, es verdad que Cristian y Roberto me decís de estar un poco más tarde, pero aquí son las 10 de la noche y ya un poco más tarde tendría que estar con la cafetera y probablemente dando cabezazos contra el ordenador, la computadora, como dices allí. Entonces, bueno,
trataremos de hacer lo mejor posible a pesar de las horas un poco introspectivas que son ya aquí en España. Sí, efectivamente, le agradecemos mucho a Eugenio por ese esfuerzo y esa participación. Les quiero llegar a comentar, nos siguen poniendo los comentarios, veo que nos mandan información sobre si la presentación va a estar disponible posteriormente, pues efectivamente sí, luego les comentaré yo al final cómo vamos a tener estas alternativas. Y vamos a empezar ya un poco con el tema. Ya hemos dado 10 minutos para que la gente se empiece a conectar. Tenemos más de 160 personas que se han conectado. Y bueno, voy a dejarle que Eugenio mismo se presente y que nos indique cuáles son las credenciales que tiene Eugenio respecto al tema de la gestión de financiamiento. Bueno, Cristian, pues voy a tratar de presentarme brevemente porque en los diría casi 30 años, 29 años que llevo de carrera profesional, no soy tan viejo, es que empecé muy jovencito, ¿no? Había cumplido los 18 años y ya estaba trabajando en un banco. Pero bueno, empecé trabajando en Bankia, en un banco español, que en aquel momento se llamaba Caja Madrid, pero ya empecé en el negocio del financiamiento, porque en aquel momento, dentro de la red comercial con el que trabajaba, pues estábamos atendiendo a clientes de lo que llamamos en aquel momento la población más vulnerable también en España, población inmigrante que no tenía en aquel momento, estoy hablando los años 90, no tenía acceso a servicios financieros todavía, de los que gozaríamos ahora la mayoría. Entonces, dentro de la red comercial y de la fundación de este banco, pues estuve colaborando muy estrechamente, apoyando el financiamiento de estas familias y de las pequeñas pymes también que tenían. Después, en el año 2002, me fui a vivir a la ciudad de Washington como director de una fundación por la que muchos de ustedes me conocerán, con el director de la Fundación Codespa, me fui de director ejecutivo y representante en Estados Unidos. Y bueno, pues desde allí he tenido la oportunidad de conocerles a la mayoría de ustedes, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Bueno, han sido 22 países de trabajo en esos años. Y uno de los roles en los que, como director ejecutivo y como representante de una fundación española en Estados Unidos era el de financiamiento para el desarrollo. Entonces, en esos momentos, en esos años, pues trabajamos bastante financiando proyectos con el Banco Interamericano, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, bueno, instituciones que todos ustedes conocen muy bien, incluso algunas empresas, la Fundación Telefónica, la Fundación Repsol. Eso un poco por la parte del financiamiento. Después también pasé a ser asesor senior al Banco Mundial en proyectos de desarrollo del sector privado y sector financiero. Una vez más, algunos de ustedes me conocerán también como coordinador de webinars que en aquellos momentos, entre el 2005 y 2009, hicimos con la institución microfinanciera. Recuerdo ver a los colegas de la Red Financiera de Desarrollo, en aquel momento Red Financiera Rural, LUCAC Sur, LUCAC Norte en Ecuador, los colegas de COPEM en Perú y todas las redes microfinancieras en Centroamérica con los que trabajamos, hablando de proyectos y productos y servicios específicos que las microfinancieras podían ofrecer y al mismo tiempo, que es la parte que nos interesa en estos momentos, cómo financiar esos servicios que las instituciones estaban ofreciendo y que muchas veces es el gran reto que nos encontramos de estas instituciones. Bueno, he estado también haciendo otras cosas en estos temas, dando clases en la Universidad de George Washington, conferencias en otros países y me parece que me querías interrumpir, quizá me estoy extendiendo, así que tú tranquilo, me vas cortando, Cristian, que yo me pongo al pleno y no paro. Exactamente, yo te voy a ir molestando poco a poco conforme vamos a entender. Bueno, hemos estado ya los 15 primeros minutos que hemos ya permitido que las personas ingresen, pero vamos concretamente al tema, Eugenio, es lo que nos interesa. Como te dije, ha habido mucha expectativa y muchas de las personas que se han inscrito del sector turístico, del sector financiero, banca y finanzas, del sector de artesanías, del sector comercial, del sector rural, incluso del esquema agrícola, lo que quieren es entender cómo hay estas alternativas que apoyen este tema de la crisis. O sea, no vamos a ahondar mucho, pero sabemos que estamos pasando por una situación difícil. Este COVID, las personas, no vamos a entrar en detalles que los conocemos muy bien, sino lo que queremos es que nos cuentes un poquito qué opciones de solución hay para reactivar los sectores. Y es un poco el tema de este webinar. Entonces, si vamos al punto, Eugenio. Si te lo consigo contar y acierto, mañana está con los telediarios de medio mundo, porque creo que no debe tener la respuesta absolutamente nadie en esa pregunta. Pero bueno, vamos a tratar de ver algunas soluciones. Hace unos días me invitaban también a una conferencia para hablar sobre la economía
España, que está bastante afectada. En otra conferencia hablando sobre el sector turismo, que te voy a contar a ti, Cristian, de cómo se ha afectado en nuestros países. La pandemia ha causado muchísimos problemas, tú has introducido algunos de ellos. Hablamos siempre del tema de salud, pero bueno, en esta conferencia sabemos, y la mayoría de los que estamos participando en esta conferencia conocemos que el riesgo en estos momentos más importante es el que nos viene ahora. Es el riesgo económico, es el riesgo social. La sociedad en estos momentos nos hemos visto reunidos en nuestras casas, en nuestros domicilios, nos han dicho no pueden salir ustedes a la calle. ¿Quién se ha parado a pensar que si no salimos a la calle no producimos en la mayoría de nuestras pymes, en la mayoría de nuestras empresas y no traemos ingresos a nuestras casas? Entonces estamos juntando una crisis de salud, una crisis social, de alguna manera una crisis económica sin precedentes. No voy a decir, yo soy muy optimista y siempre trato de buscar los puntos positivos. Creo que uno de los temas más positivos para en este caso ha sido el medio ambiente. Creo que hemos tenido efectos muy positivos, nuestras atmósferas están mucho más limpias que nunca, pero y nos vamos a esos efectos económicos que ya estamos mencionando, nos encontramos con que la mayoría del tejido productivo, tejido económico y el tejido social de nuestras economías se está deshaciendo a un ritmo pues no visto por lo menos desde la crisis de los años 30. Que hay eco, que hay un esquema de eco y ya se desconectó, o sea, nos volvimos a conectar por algún problema. Ahora vamos otra vez más, nos indican que está con un problema de eco tu voz. No sé si puedes hablar un poquito más cercano al computador e incluso si tienes abierto. ¿Quieres que utilice unos headphones, unos cascos? Lo que sería bueno es si es que tienes tú conectado ahorita o estás viendo igual el Facebook u otra conexión que la pueda parar. No, yo solo te estoy viendo. Ok, entonces bueno, esperemos que ya se mejore este tema. Ok, volvamos a retomar. Me confirma por favor si es que la comunicación ya está mejor, si es que ya desapareció el eco y bueno, podemos llegar a probar con unos headsets si es que tienes tú para poder tener una mejor comunicación. Yo tengo algunos mensajes que también me llegan, Cristian, y me dicen que se escucha bien, pero vamos, si me decís que hay eco, me agarro unos cascos. Nos están escribiendo por el chat que hay eco, es por eso que te comento. Yo te escucho muy bien, acá te escucho yo muy bien, no tengo ningún problema, pero nos están comentando que hay un problema de eco. Bueno, en tanto que... Ok, viene con los headsets. En todo caso, entendemos que la situación tiene una afectación muy grande y sobre todo en el tema económico y social, como nos comentabas hace un momento. ¿Cómo le podemos dar una solución efectiva? Porque tenemos sectores que se han inscrito del sector turístico, del sector banca y finanzas, del sector cooperativo, del sector agrícola, etcétera, pero ellos necesitan tener una visión, una perspectiva de cómo poder empezar a activar sus negocios. ¿Qué líneas de financiamiento internacional están abiertas y a cuáles se puede acceder en Latinoamérica? Porque tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente de Colombia, de Perú y de Ecuador, obviamente, pero ¿cuáles son las opciones disponibles que hay y si es que están líneas específicas para un poco apalear esta crisis que estamos viviendo? Sí, Cristian. Primero de todo quería hacer una prueba, a ver si se me oye con eco o no. Yo no estoy acostumbrado a usar los cascos, pero si me dicen si se oye con eco, si no tratamos de hacer otro ajuste. Yo te escucho muy bien. Ya nos comentarán un poco en el chat si es que se está escuchando bien, si se mejoró o tenemos algún problema. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, pues respondiendo, me preguntabas entonces sobre posibilidades de financiamiento internacional, sobre líneas, que es un poco el objetivo que nos trae a este webinar, ¿no, Cristian? Sí, nos confirman que sí se está escuchando muy bien. Vamos entonces. Vale, muy bien. Pues yo ahora te consigo a ti escuchar y yo también. Vale, muy bien. Pues, Cristian, sí, realmente ante esta situación excepcional se han creado medidas excepcionales también para tratar de alguna manera mitigar esos efectos
ya no a nivel de salud, que está tratando la OMS, sino los temas económicos, pérdida de empleo, destrucción de tejido empresarial, aumento de la pobreza, aumento de las desigualdades. Entonces, la mayoría de las instituciones multilaterales se han adelantado y lo han hecho con una celeridad bastante sorprendente, conociendo bien, como les conozco, de Washington, los tiempos que tarda hasta que se aprueba todo en los comités de donantes, pero se han adaptado muy rápido a crear líneas de financiamiento, de cooperación técnica, no reembolsables, y de financiamiento reembolsable, líneas de crédito, préstamos, inversiones, de una manera muy, muy rápida también, como decía, de una forma excepcional, diríamos. Entonces, desde el mes de marzo, por ejemplo, pues voy a hacer, si no os importa y si ves que es un poco complicado, me paráis, pero vamos, voy a tratar de hacer una especie de revisión de los principales organismos multilaterales que están apoyando en la región, las distintas líneas que han creado estos días de forma casi urgente. Entonces, si por ejemplo hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que todas las instituciones, me imagino que están aquí, conocen por la importancia que tienen en el desarrollo de la región de América Latina, en nuestra región en este caso. Bueno, pues simplemente por mencionarles que en los últimos, desde el mes de marzo que decidieron poner la línea a disposición de emergencia para el COVID, pues han creado 12.000 millones de dólares disponibles para atender emergencias en las empresas, en los gobiernos, en la situación sanitaria. ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, para estos 12.000 millones? Vamos a ir a resumirlo rápidamente para ver cómo podríamos encajar cada una de nuestras empresas. Respuestas inmediatas para salud pública, temas de salud. O sea, he visto que en las empresas registradas no hay tantas de salud, con lo cual ese tema lo voy a dejar un poco de lado. Redes de seguridad para las poblaciones vulnerables. En temas de apoyo a las microfinancieras, hay muchísimas líneas que están dentro de este epígrafe recogidos. Apoyo a las cooperativas de ahorro y crédito, a las cooperativas multisector, muchas líneas para reactivar la economía, la productividad económica y el empleo. Esta está muy adecuada, muy adaptada exactamente a las pymes, que además representan en estadísticas en la región más del 70% de los empleos que hay en las MIPYMES, representan más del 70% de los empleos en la región. Y luego, algo que no voy a entrar mucho porque es lo que trabajan con nuestro gobierno, las políticas fiscales para aliviar los impactos económicos. Entonces, si de eso vamos pormenorizando en nuestros países, nos encontramos con que, y la cifra es muy parecida para Perú, muy parecida para Colombia, un poquito más baja para Costa Rica, por mencionar algunos países que están participando en la conferencia. El Banco Interamericano ha aprobado un crédito urgente en los últimos 2 meses para Ecuador de 93 millones, 98 en Colombia, como digo, más o menos muy, muy cercano en los 3 países. A una tasa con un periodo de gracia de 5 años y a una tasa basada en interés LIBOR. Si tenemos en cuenta que el LIBOR ahora mismo lo tenemos a nivel mensual, lo tenemos en negativo y a nivel de los 12 meses está alrededor del 1%, pues pueden entender que la tasa es muy, muy beneficiosa. Una vez más, permítame que diga a todas las personas que están asistiendo a la conferencia que esta es la tasa a la que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, está prestando a sus gobiernos. Los gobiernos lo van a bajar a través de las instituciones, bancos de desarrollo, y tendrá un interés un poco más alto, pero no debería ser mucho más alto. Cuando hablamos de que van a cargar un spread, un interés comercial de, digamos, 2-3% en función del riesgo, y no sería mucho más alto. Una pregunta, Cristian, Eugenio. Sí, una pregunta. Tú nos comentas ahora que hay líneas de crédito, que ha habido los multilaterales que han entregado cerca de 90, 100 millones a diferentes países, uno de ellos del Ecuador, que ya han canalizado fondos, pero estos son fuentes a largo plazo. Nos has comentado que algunos de ellos son con periodos de gracia, pero ¿estos son asequibles para todos, para las pequeñas empresas, para las grandes, o estamos hablando únicamente de instituciones públicas que van a acceder a estos financiamientos? Pues te agradezco la pregunta, Cristian, porque las modalidades son muy distintas. Si hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, finalmente son bancos de desarrollo. Entonces, esos fondos los transfieren a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Los gobiernos. A muchos de nosotros nos puede parecer esto ya muy complicado, llegan al llegan a nuestro gobierno, Ministerio de Economía y Finanzas, a ver cómo nos llegan nuestras empresas. Quizá eso está un poco a años luz.
pero simplemente les vuelvo a indicar, este préstamo que se ha aprobado con el país de Ecuador, 93,8 millones a 25 años, con 5 periodos, con 5 años y medio de periodo de gracia y con una tasa LIBOR, está para que descienda, para que permee las capas de la sociedad. Pero si no queremos ir a esa línea porque pasa por el gobierno, tiene que tener todas las aprobaciones, todos los beneplácitos, tenemos las otras líneas del Banco Interamericano y luego hablaremos de otros multilaterales. ¿Cuál es la línea que puede interesarle a muchas de las instituciones? Y hoy creo que está conectado también alguna de las personas del Banco Interamericano de Washington y nos puede corregir después si me equivoco en alguno de los datos. Pero BitLab, lo que era el antiguo FOMIN en el Banco Interamericano, tiene líneas de crédito, con fondos reembolsables hasta 2 millones, líneas de inversión hasta 5 millones y luego líneas de cooperación técnica, fondos no reembolsables que no hay que devolver para temas de desarrollo, por supuesto, hasta $250.000. Entonces, en ese elenco nos encontramos... Sí, perdón. Déjame que termine un poco la idea porque quiero diferenciar para que nuestros participantes se entiendan muy bien, a ver cómo vamos encajando cada uno en sus nichos. Por ejemplo, si yo soy una institución, digamos una institución microfinanciera, una cooperativa de ahorro y crédito que estoy en la zona de Guayaquil o en la zona de Loja, por ejemplo, en Ecuador, o en la zona de nuestros colegas de Cuzco, en Perú. Solicitamos unos fondos para mejorar o para aumentar nuestra cartera de crédito, pero al mismo tiempo fondos reembolsables, pero al mismo tiempo solicitamos unos fondos no reembolsables de cooperación técnica para mejorar nuestros procesos, para mejorar nuestras distintas metodologías, para tener asistencias técnicas puntuales. Entonces, hay una combinación entre un fondo no reembolsable, cooperación técnica, que no tenemos que volver, y un fondo reembolsable, como siempre, a tasas completamente, diríamos, en nuestros países subvencionadas. Estamos hablando de tasa LIBOR, que es a lo que les va a prestar también el BitInvest. Esa sería una opción. La segunda opción, una empresa que dice, yo no me sirve 1 millón, no me sirven 2 millones, yo necesito para mi empresa 5 millones, 10 millones a 10 años y necesito que aumentar la inversión, aumentar el accionariado de mi empresa. Entonces tenemos la otra vía, que es la vía del sector privado, que es lo que en el Banco Interamericano se llama BitInvest, lo que era la antigua Corporación Interamericana, donde ahí sí que ya sería como llamar a un banco. Lo que pasa que en este caso el banco es un banco internacional, es un banco que está en Washington y podríamos decir, esta es la línea que en estos momentos necesito para sacar adelante mi empresa, estos son los ODS a los que pretendo atajar y voy a crear tanto empleo, desarrollamos el proyecto y nos acercamos a la ventanilla que en este caso no es el Banco Interamericano de Desarrollo BitInvest. 5 o 10 millones, ahí los límites son distintos. Sí, perdón. Sí, pero esto está muy bien, o sea, estos montos grandes están muy bien como para empresas y organizaciones ya de una envergadura mucho mayor. Pero tenemos muchos inscritos y nos hacen las preguntas en el chat. ¿Qué pasa con esos pequeños que necesitan entre $10,000 y $40,000? ¿Hay líneas de estos mismos multilaterales o hay líneas específicas? ¿Pueden accederlo? ¿O cómo sería la forma en la que ellos pueden acceder a estos financiamientos? Pero hablamos de financiamientos más pequeños, no de millones, quizás de 10,000, 40,000, 100,000. ¿Cómo llegamos a esos financiamientos? ¿Hay posibilidades? Vale, sí, claramente las hay. Perdona, Cristian, que estaba hablando un poco de algunos financiamientos que parece que pueden ser un poco más grandes, pero también veía en la lista de asistentes algunas de las empresas que entiendo que podrían estar solicitando incluso créditos de por encima de los 5 millones. Si nos vamos a esas cooperativas, de las que conocemos muy bien, las cooperativas de la red del sur o de la red del norte de Ecuador, que pueden estar necesitando un crédito o incluso una cooperación técnica o una pyme que puede estar necesitando una cooperación técnica para mejorar algunos de sus procesos de 25 o 50,000 dólares, sí, en esos momentos hay también subvenciones. Son un poco más complejas. ¿Y por qué les son un poco más complejas llegar a una subvención de 25,000? Porque los costos operativos de moverse para un banco como el Banco Interamericano, para un banco como el Banco Mundial, por 25,000 dólares no justifica el movimiento. Entonces, en ese aspecto lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde la empresa en la que estoy, Sustainable Development Initiatives, lo que hacemos es establecemos una especie de fondo de paraguas, aglutinamos, decimos, una institución no puede llegar a los 25,000 dólares porque el banco no se va a mover por 25,000 dólares, pero lo que hacemos es ponemos
4 instituciones, 5, trabajamos con una red de cooperativas, la red financiera de desarrollo, la UCAC Sur, UCAC Norte, con una red de instituciones microfinancieras, por hablar de microfinancieras, o una red de pymes, una cámara de comercio, que estamos viendo las necesidades de 4, 10, 12 MIPYMES. Con ellos sí que podemos hacer una operación conjunta, una operación solidaria y presentarla directamente al Banco Interamericano o al Banco Mundial, bajo un paraguas, en este caso a través de Sustainable Development Initiatives, con vuestra colaboración, por ejemplo, en el EDU 395. Tenemos unas preguntas concretas aquí. Nos dicen, las cooperativas de ahorro y crédito pueden acceder a estos fondos, y la otra, empresas privadas como hoteles, empresas de turismo, etcétera, que son más pequeñas, también pueden acceder. Y bajo lo que nos dices tú, que hay la posibilidad de aglutinar, de organizarlas, de asociarlas, quizás se necesita alguna figura especial, algún requerimiento especial para que se asocien, o simplemente son condicionamientos más fáciles en donde cumplen un objetivo en común, una necesidad en común, y empiezan a desarrollar esas líneas para este grupo de 4, 3, 5 empresas que estén enfocadas en la misma línea. Preguntas puntuales. Financiamiento para cooperativas, financiamiento para el sector turístico, hoteles, restaurantes y operadoras en esa línea. ¿Es posible? Sí, es posible, claramente es posible, Cristian. Lo que tampoco quiero que se me llegue a malentender, que esto no va a ser la carta a los Reyes Magos o a Santa Claus. O sea, que tenemos que ver, nos tenemos que sentar con la institución, tenemos que ver la solvencia, tenemos que ver una serie de ratios de la institución, tanto si es financiera como si es una institución comercial, de turismo, de artesanía, agropecuaria. Tenemos que ver en qué situación se encuentra la empresa. No nos olvidemos que si estamos hablando de una línea de crédito, los bancos no van a perder. Incluso aunque no sea una línea de crédito, aunque sea una cooperación técnica, fondos no reembolsables, no se quiere tirar la plata, como diríamos en sus países. Entonces, tendríamos que asegurarnos cómo está la situación y prepararemos la propuesta. Sobre el tema de agruparnos y en qué modalidad nos agrupamos. Cuando presentamos una solicitud de varias instituciones, normalmente se hace a través de una red. Por eso yo he mencionado en algunos momentos de mi presentación las redes que conozco en Ecuador, que puede haber más, y las redes que tendrán nuestros vecinos en Colombia o en Perú. Entonces, una red de instituciones sí que puede llegar a pedir un préstamo o una cooperación técnica de 250.000 o un préstamo de 1 millón con esas tasas que yo estaba mencionando, porque está aglutinando a sus instituciones y luego ya lo va a repartir en esos pequeños créditos de 25, 50.000. O sea, podemos llegar a las pequeñas, sí. Una institución sola, digamos, ustedes me dicen, yo tengo un pequeño hotel en Guayaquil y necesito, para aumentar el empleo a población marginal, para aumentar mi capacidad de generar ingresos en la región, para disminuir mi tasa de contaminación, necesito una pequeña cooperación técnica de $25.000 y un crédito de 100.000. Bueno, pues podemos ir a través del Banco Interamericano, podemos ir a través de una fundación, y ahora voy a hablar un poco también de otras fundaciones que nos están apoyando, podemos ir a través de la Fundación Interamericana, que probablemente conocen ustedes muy bien también allí en Perú, que es la fundación del gobierno de los Estados Unidos, y que sus préstamos y operaciones mínimas son de $25.000. Desde ahí a 400.000 tenemos todo un elenco. Si yo cuando me levantas el dedo paro. Sí, ok, sí, exactamente. Entonces, y simplemente para entenderte bien, hay posibilidades de financiamiento para gremios, pongámoslo así, y cámaras que nos preguntaban en el chat. Sí pueden acceder a estos fondos, que pueden ser tanto reembolsables como no reembolsables. Luego nos comentarás un poco cuál es la diferencia y cómo acceder a cada uno de ellos. Hay cómo acceder igualmente para proyectos hoteleros que nos ponían ahí con los financiamientos puntuales directamente a la empresa. Y para aquellos pequeños, que puede ser un restaurante pequeño en una ciudad o una empresa pequeña, puede haber la posibilidad en la medida en la que se puedan juntar bajo ciertos objetivos y acceder entre todos ellos a un monto mayor, pero que finalmente va a llegar a cada uno de ellos. Entonces, nos has comentado esa posibilidad. Pero igualmente tenemos otras preguntas. ¿Qué pasa con aquellos proyectos o emprendedores culturales? Nos dicen. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados o el sector público en diferente escala? Ellos también tienen posibilidad. Si nos puedes tú verla o aclarar un poco, estos emprendedores culturales pequeños, ¿tienen acceso a una posibilidad o tienen que igualmente asociarse, o cómo estaría visto esas alternativas? Lo mismo para universidades y lo mismo para gobiernos locales.
El tema de los emprendedores individuales es el aspecto un poquito más complicado. O sea, como emprendedor individual es muy complicado acercarnos a una fundación. Hay instituciones, la Fundación Ashoka está financiando lo que llaman sus fellows internacionalmente. O sea, hay un líder, un empresario social y de alguna manera puede conseguir un apoyo. De hecho, la Fundación Ashoka lo que hace con sus fellows internacionales es les pone un sueldo de por vida para que desarrollen su idea y trabajen por su comunidad. Pero no es tan común. O sea, lo que normalmente tenemos que tener es una asociación, aunque sea una asociación como, creo recordar, y he trabajado mucho con, tiene acceso a un financiamiento de la Fundación Interamericana por 25, 50 mil dólares o incluso créditos más pequeños, porque estoy diciendo que en este caso el tema es agruparse para tener acceso a esa mínima contribución que, en mi caso, como ven, siempre trato de decir no menos de 25 mil dólares, porque menos de 25 mil dólares ya ni siquiera las fundaciones pequeñas se están moviendo por eso. Pero sí hay esa posibilidad. La siguiente, respondiendo a tu la siguiente eran las empresas pequeñas, hoteles, se pueden asociar también. Lo que no te puedo responder en el seminario de hoy, porque no es un tema que deberíamos dedicar a un webinar completamente distinto para el sector público. Si vamos a hablar de municipalidades, de gobiernos regionales, yo encantado, y hay unas líneas muy específicas. De hecho, ya no pasaría ni por BitInvest, ni por BitLab, ya pasaríamos directamente, o no pasaríamos por la IFC, pasaríamos directamente por las líneas centrales generales del banco, que tienen para los gobiernos autonómicos y gobiernos regionales. Yo prefiero que eso lo dejemos para otro seminario porque es muy específico y nos separaría el interés de las otras preguntas. Ok, finalmente estamos diciendo que para todos los niveles hay posibilidades, que para los pequeños las convocatorias son menores, pero hay alternativas que se puedan juntar para llegar a acceder a estos fondos. Lo mismo para los de emprendedores culturales, las universidades no nos comentas aún, pero hay las posibilidades. Nos están igualmente haciendo preguntas. ¿Qué montos mínimos y máximos están disponibles y bajo qué características? ¿A qué tiempo, a qué plazos o más o menos cómo estarían las condiciones básicas para acceder a estos financiamientos? Porque ya nos has comentado que sí es posible, pero ahora ¿cómo podemos acceder? ¿Bajo qué condiciones y cómo serían los tiempos tanto de financiamiento como de presentación para poder acceder a estos créditos? Cristian, tengo que decirte que el proyecto de cooperación técnica no reembolsable vamos a tener un promedio de un año, puede ser hasta 3 años, hay proyectos de 3 años, pero digamos que el promedio va a ser un año, 18 meses. En un proyecto donde hay fondos reembolsables y fondos no reembolsables, la parte de línea de crédito normalmente va a tener un periodo mucho más largo. O sea, no las he visto en menos de 5 o 10 años. O sea, digamos que el promedio en este caso va a ser 10 y hasta 20 años, con tipos de interés concesionales, depende del riesgo de país. Entonces, hablaríamos 10 años si es para el gobierno, como les he mencionado anteriormente, pues ahora mismo el gobierno está recibiendo ese préstamo que les indicaba al principio a 25 años. Y 25 años que recibe el gobierno se supone que se va a descender, va a permear a las distintas capas empresariales y productivas de la sociedad a unos términos parecidos. Si no 25 años, estará entre los 15 y los 20. Ok, en sí hay posibilidades, sin embargo, hay que analizar caso a caso y con las condiciones particulares. Por un lado, sí. Empresas medianas y grandes tienen líneas directas de financiamiento, empresas más pequeñas que pueden ser gestores culturales, empresas de turismo, de artesanías, de agroindustria, buscarían una forma de asociarse para que los montos sean más representativos para poder acceder a estos préstamos. Las universidades y las fundaciones estarían igualmente en esa misma línea, pero ¿qué pasaría? ¿Cuáles son las condiciones básicas para llegar al financiamiento? Porque son muchas de las preguntas que nos están llegando por el chat. ¿Cómo presentar? ¿Qué preparar? ¿Qué hacer? Como para ver en dónde ir. Y quizás de pronto bajo este paraguas de esta pregunta
nos comentas y nos dices si es que es posible acceder a fondos reembolsables y no reembolsables, y cuándo se accede a uno, cuándo se accede a otro, o cuándo hay la combinación de los dos. Sí, yo diría que en la mayoría de los casos, mi experiencia me hace, y podría poner incluso algunos casos en Ecuador. Bueno, la verdad es que no sería bueno dar nombres, pero vamos, la mayoría de casos que estoy viendo ahora mismo en Ecuador, pues es una combinación de fondos reembolsables y fondos no reembolsables. En la mayoría de los casos, Cristian, es la combinación. Por ejemplo, si una empresa o una universidad, porque ahí sí que están las universidades, y perdona que antes no te he respondido directamente, sí, las universidades, por supuesto, como entidades, en este caso académicas, tienen acceso a fondos y además en este caso a fondos bastante privilegiados, fondos de investigación. Si una universidad, una pyme, una cooperativa de ahorro y crédito, una empresa turística, se presenta una propuesta, ellos tienen que decir qué es lo que necesitan para la propuesta. Y si hay una parte de capital fijo que es muy pesada, quiero decir muy costosa, pues normalmente el banco va a decir eso te lo financio a unas tasas muy convenientes, con un periodo de gracia de 5 años y a 20 años, pero no te voy a financiar de una máquina que necesitas, y estoy pensando ahora mismo en un caso de Ecuador que fue aprobado el proyecto hace 2 años, una máquina de $1 millón, pues no, el $1 millón te lo financio, te doy un préstamo, pero te doy 250.000 también en cooperación técnica no reembolsable para que desarrolles tu negocio apoyado en la máquina, puedas sacar suficientes ingresos para pagar la máquina no una sino 2 veces. No sé si se me entiende un poco el ejemplo. Entonces, la mayoría de veces es así. En otros casos, hay instituciones, como en este caso pueden ser más bien redes o universidades, donde lo que necesitan son fondos para investigación, son fondos para desarrollar asistencias técnicas puntuales en la mejora de los productos que ofrecen, la mejora de los servicios que están ofreciendo en temas de turismo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que normalmente se solicita es una cooperación técnica no reembolsable. 250, 300.000, dependiendo. Si hablamos de la Fundación Interamericana que mencionó antes, podemos llegar hasta los $400.000. En el caso del BID, con el BID Lab, pues no es el primer caso. De hecho, cuando yo trabajaba precisamente con ustedes en Ecuador, tuvimos un proyecto que pasó de eso, pasó de los 2 millones. No, eso ya no son tan habituales, pero bueno, podríamos ver un proyecto de cooperación técnica no reembolsable de incluso hasta los $400.000, $500.000. Entonces, hay esas posibilidades. Es simplemente ver exactamente el proyecto. Y lo que les quiero decir a la gente, a las instituciones que nos están viendo hoy, es: ustedes, en este caso es un banco de desarrollo. Que hablamos del BID, hablamos del Banco Mundial, hablamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, hablamos de la Corporación Andina de Fomento, lo que ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Todos son bancos y necesitan un proyecto. Es como cuando usted va a una casa, va a un banco porque quiere comprar una casa, necesitas llevar un proyecto de un arquitecto o un proyecto de compraventa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos van a pedir? Y eso es muy importante porque va a ser para todos. Necesitamos presentar claramente cuál es el problema que queremos atender, por qué necesitamos el crédito, por qué necesitamos la subvención. Necesitamos proponer una solución. Pues mi solución es que voy a aumentar el empleo, mi solución es que voy a disminuir la tasa de contaminación, mi solución es que voy a mejorar el reciclaje, mi solución es que voy a mejorar las tecnologías de educación para llegar, como centro educativo, para llegar a mucho más estudiantes. Vemos la solución. ¿Cuál es mi beneficiario? O sea, yo no puedo decir que mi beneficiario son 2 familias, mi familia como empresario y mi hermano que es mi socio. No, tenemos que llegar a mucho más empresarios. Tenemos que llegar a muchos más beneficiarios. ¿Cuáles son mis beneficiarios directos? Beneficiarios indirectos. ¿Quién
¿quién es el implementador? ¿Quién? Yo como universidad, yo como pyme, yo como cooperativa de ahorro y crédito. ¿Y qué voy a hacer con los fondos? ¿Cómo voy a escalar los recursos para que si ustedes me dan a mí $1.000.000, pues no se preocupen que yo voy a generar recursos suficientes en la región por encima del $1.000.000? ¿Cómo los voy a escalar? Y por supuesto un presupuesto. ¿Y qué pongo yo? O sea, ya saben que el dinero regalado no se valora. Entonces, ¿qué pongo yo también de mi contrapartida? Y si puede ser en efectivo una parte, mejor que si me lo dan todo en especie. Con esos 5 puntos que les he dado, esa es la clave. Así, cuando alguien se siente conmigo para que veamos un proyecto que vamos a llevar a Washington, que vamos a llevar a Honduras al Banco Centroamericano, que vamos a llevar a Venezuela a la CAF, yo lo primero que les voy a pedir esas cinco preguntas, lo que les voy a preguntar son esas 5 cosas. Breves o más detalladas, pero son esas 5 informaciones. Con eso empezamos a hablar. Ya, nos están haciendo preguntas insistentemente respecto a las cooperativas de ahorro y crédito. Nos has dado ya algunos ejemplos respecto a empresas, nos has dado algunos ejemplos, pero ¿qué pasa con las cooperativas de ahorro y crédito? ¿Qué pasa con las cooperativas? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la pregunta concretamente? En el sentido, ellos pueden acceder igualmente a estos recursos, las consideraciones son las mismas, presentar el problema, la solución, los beneficiarios, etcétera. ¿Es el mismo esquema o para este sector de cooperativas de ahorro y crédito tienen otros condicionamientos particulares o unas líneas especiales? No, en este caso, las cooperativas de ahorro y crédito... hay 2 vías, por ejemplo. Una es la de llegar al banco directamente, puede ser al Banco Mundial, a través de las líneas que tiene puestas como banco, 65 líneas de apoyo. Digo 65, podemos encajar cualquiera de ellas. Podemos ir a la IFC, a la corporación de... O sea, no hay una particularidad específica porque sea cooperativa de crédito o porque sea empresa. Vamos a volver a pedir lo mismo. ¿Cuál es el problema que tienes? Que no tengo fondos suficientes de cartera para llegar a más beneficiarios que necesitan crédito. Bien, vamos a ver, ¿cuál es mi solución? Necesito este capital de $250.000 para llegar a 200.000 beneficiarios. Estamos inventando las cifras. Y vamos a tener que responder las mismas preguntas y vamos a poder llegar a las mismas instituciones, esos bancos, esas fundaciones o esos multilaterales a que nos apoyen. Incluso, les diría más, podríamos llegar incluso a los fondos. Hay uno de los fondos ahora mismo que se ha creado, lleva ya unos cuantos años, que está en Bolivia. Vamos a ver si lo tengo. LogFund, me parece, sí, LogFund se llama. O sea, pueden llegar incluso a través de LogFund, que es un banco, un fondo en el que está invirtiendo la CAF, el Banco Interamericano, creo que la IFC, el Banco Mundial. O sea, y eso es un fondo de inversión que estaría apoyando, de hecho está apoyando, si ahora vamos a ver las cifras, la cartera de ese fondo, LogFund, en Latinoamérica, los 2 países que más inversión están recibiendo precisamente para cooperativas son Ecuador y Perú. Entonces, vías hay bastantes. No sé si quieren que entremos en algún ejemplo, por ejemplo. No sé. Luego vamos a ver un poco los ejemplos, pero ya para ir finalizando, porque luego voy a resumir, en sí nos has respondido todas las preguntas que nos están llegando por el chat, pero hemos escuchado de las fundaciones privadas igual, la Fundación Bill Gates, la Fundación Ford, y tú conocerás seguramente muchas otras más. ¿Estas fundaciones también tienen interés en Ecuador? ¿Cómo nos ven estos financiadores a Ecuador? ¿Cómo nos ven como una oportunidad para apoyar con fondos o simplemente están yendo las miradas a otro lado, a la región Sudamérica, a otro lado? ¿Cómo nos ven estos multilaterales, estos bancos de desarrollo? Sí, ¿cómo nos ven? Nos ven como una posibilidad de incorporar fondos para la solución de los problemas en los países andinos, nos ven como oportunidades como para apoyarnos o no, estas fundaciones privadas igualmente están yendo por otro lado. No están yendo por otro lado. De hecho, hay fundaciones que la mayoría de sus operaciones las basan en Latinoamérica. La Fundación Interamericana que he mencionado, que es una fundación especial porque de alguna manera es la fundación del Congreso de Estados Unidos. La Fundación Ford, la mayoría de sus operaciones en Latinoamérica. La Fundación Citi, la mayoría de sus operaciones en Latinoamérica. Hay muchas fundaciones que precisamente están trabajando en Latinoamérica. Por supuesto, los bancos que se he mencionado, pues todas sus operaciones, de hecho estamos hablando siempre por Latinoamérica, porque estamos hablando de un webinar muy específico para la región. Lo que sí es verdad, y viendo un poco las preguntas que están llegando, lo que sí es importante que las instituciones entiendan, bien sean cooperativas,
bien sean empresas, bien sean universidades. Esto tiene un procedimiento, es un proceso y hay que conocerlo y no es difícil. O sea, Cristian, Roberto Garcés, nos conocemos desde hace muchos años y hemos estado trabajando en temas de financiamiento precisamente en Ecuador y en otros países. Aquí es simplemente ajustarse a ese modelo que yo les decía antes. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son nuestros beneficiarios? ¿Cuál es la organización que lo va a implementar? ¿Y cuál es el presupuesto? Y empezar a trabajar. Y empezar a trabajar también en la parte de la institución. ¿Qué tenemos que mejorar en nuestra institución para llegar a tener acceso a esos créditos? En algunos momentos, como hemos visto en los ejemplos, somos muy pequeños, tenemos que asociarnos. En otros momentos vemos que somos grandes, pero no tenemos identificados esos que para nosotros tiene que estar siempre un poco en nuestra pared. No tenemos muy identificados cuáles son nuestros objetivos de desarrollo a los que estamos atacando de alguna manera, que están localizados en nuestra empresa. O sea, hay algunos temas que debemos ser muy estratégicos y desarrollar. O sea, no nos vamos a ir al banco diciendo, yo ya tengo mi respuesta, estas 5. Yo se les voy a preguntar, porque antes de dar esas respuestas a la Fundación Interamericana, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, a la CAF, al Banco Centroamericano, yo tengo que tenerlas muy claras y tengo que saber quién es la institución que va a presentar el proyecto. Porque de alguna manera hay unos ratios que son imprescindibles que tienen que cumplir. Y como les decía en un momento de mi presentación, si la institución no está adecuada a las condiciones que exige el financiador, no va a llegar, no le van a dar los fondos nunca. Entonces hay unas condiciones, no es imposible, pero hay unas condiciones que cumplir. Perdón. Ok, ya para finalizar, ¿nos puedes indicar, porque y también nos han hecho muchas de estas preguntas, cómo serían los pasos para acceder o cómo tendríamos que prepararnos para ver si es que podemos acceder a estas líneas? No sé si es que hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 para que quede más claro a las personas que se han conectado y ver luego cómo es factible realmente acceder a estos fondos. Sí. Bueno, hay un protocolo y hay un proceso que hay que seguir, toda institución tiene que seguir. Entonces, en este caso, lo ideal es ya en un tiempo más pormenorizado, y yo estoy dispuesto, si ahora llegan algunas preguntas, a responder algunas más antes de que terminemos, y si no, pues en otro momento. Pero tenemos que decir cuáles esas 5 preguntas que nos van a preguntar cuando lleguemos a un banco o una fundación, responderlas, y luego sentarnos a ver cómo está la institución. Hacer un diagnóstico de la institución para saber si realmente esa institución está en condiciones de solicitar financiamiento o cooperación técnica o no. Y si no lo está, ¿qué cosas hay que mejorar? Para que cuando vayamos y nos hagan el checklist del due diligence en la institución financiadora, no digan, no, pues no cumple, ni se presente. Que cuando lleguemos, por lo menos, yo siempre digo que cuando llego con una institución a Washington, a Tegucigalpa o a Venezuela, que digo estas ciudades porque es donde están los principales multilaterales de la región, que por lo menos tengamos el 70% de los requisitos que nos van a pedir cumplidos, para asegurarnos al menos el 70% de éxito. Y yo siempre digo, si en estos días, por ejemplo, hay alguna institución que está interesada y quiere ponerse en contacto con nosotros, viene a través de SDI o viene a través de DU 365, y vemos que no hay posibilidad, yo soy de las personas que más honesto en este aspecto, porque no quiero ni hacerles perder su tiempo ni nosotros perder nuestro tiempo. Entonces, hay unos procesos que hay que cumplir y es muy sencillo. O sea, nos vamos a ir asegurando durante ese diagnóstico institucional y durante un proceso de planificación estratégica, donde vamos a ir ajustando la institución a dónde vamos. Es decir, que tenga claro la institución a dónde vamos, a una cooperación técnica o a unos fondos reembolsables, con el objetivo bien claro para todos, para ella, para esa institución y para nosotros, hacer el proceso de acompañamiento y llegar hasta el final. Es un proceso que antes no sé si me lo preguntó, 6 meses, 1 año. En algunos casos, el proyecto que vimos, por el que nos conocimos en Perú, 2,5 millones, fue un proceso de 6 meses. O sea, dependiendo los tiempos, pero normalmente vamos a estar hablando de entre 6 meses y 1 año, el proceso de ajuste y de finalización con la inversión. Ok, vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y respuestas, a pesar que he estado yo leyendo los chats y en lo posible he tratado de captar todas esas preguntas, pero vamos ahora a abrir el espacio de las preguntas y respuestas para Eugenio. En tanto que ustedes describen cuáles serían los siguientes pasos una vez que ya hemos entendido un poco las posibilidades. Voy a resumir.
Hay posibilidades con multilaterales, según nos comentaste, hay posibilidades con bilaterales, hay posibilidades con fundaciones privadas, generalmente empresas, instituciones, organizaciones medianas y grandes con montos significativos pueden acceder directamente. Empresas más pequeñas con montos que pueden ir entre 10,000 a 40,000, etcétera. La recomendación es que se junten, se asocien para poder llegar a tener acceso a estos fondos. Estas posibilidades abiertas, las puertas abiertas para gremios o asociaciones o cooperativas que puedan aglutinar instituciones para que puedan llegar a canalizar esos fondos. Está totalmente abierto los temas para cooperativas de ahorro y crédito, muy concretamente para ciertas necesidades puntuales. En tanto que llegan las preguntas, ¿cómo se pudiera hacer para paliar un poco la realidad de muchas empresas? No hay liquidez, no hay ventas, los negocios están cerrados. En estas temáticas que obviamente enlazadas hacia los objetivos de desarrollo del milenio, hacia los objetivos de las convocatorias específicas, ¿cómo las organizaciones, las empresas pueden armar un esquema de propuesta o de proyecto para que puedan paliar justamente estas necesidades tan grandes que son propias de la condición que vivimos actualmente, que un poco va de la mano, sí, con los objetivos del desarrollo, pero que representan en medida lo que está pasando actualmente con ellas, que es no poder pagar sus obligaciones, no poder pagar a su gente, no poder operar. ¿Cómo poder acceder a esa información o cómo poder concretar para estas necesidades puntuales? Claro. Cristian, esto tiene toda una casuística pormenorizada para cada institución, pero digamos que los bancos están buscando empresas o iniciativas que sean muy estratégicas. En este caso, que sean muy estratégicas, que sean muy innovadoras, que sean en algunos casos muy tecnológicas. Hay algunos aspectos que son importantes y muchas veces yo menciono innovación y menciono tecnología, pero no tiene por qué ser siempre la innovación, tiene que estar ligada a un proceso de tecnología. Tienen que ser innovadores, tienen que ser escalables, tienen que ser proyectos con un gran valor añadido. Y entonces ahí es donde, por eso es lo que yo menciono siempre, que es un trabajo que tenemos que sentarnos. Hay veces que una institución viene, nos sentamos a hacer números, nos sentamos a ver cómo está y vemos que, bueno, pues ahora mismo está muy lejos de acercarse ni siquiera a uno de 17 ODS. Y hay que decir, bueno, apuntemos a 1, a 2, a 3, apuntemos a unos cuantos para ver cómo llegamos a decir que este proyecto tiene un impacto social, que este proyecto es escalable, que este proyecto atiende a X números de beneficiarios. Entonces, hay una parte que es la parte social, la parte estratégica, la parte de dar valor añadido a la propuesta que nos va a llegar. Entonces, ahí es donde tenemos que acompañar a la institución. Y en ese caso es lo que, bueno, llevamos haciendo muchos años. Entonces, no es un proceso complejo, porque lo que se trata es, si la institución es muy pequeña, agrupamos. Si la institución es muy grande, vemos a qué institución, a qué banco, a qué financiador tenemos que ir. Para un crédito de 10 millones, que puede haber alguna institución que necesite un crédito de 10 millones, tenemos la fundación, la IFC, como es la Corporación Financiera Internacional. Algunas no sé cómo son las cifras en español, las letras. La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial tiene créditos hasta 10, 15, 20 millones de dólares. Si la institución es pequeña, nos vamos a una fundación interamericana, nos vamos a un BitLab. O sea, eso es un poco toda esa casuística que en base a la experiencia que tenemos de hacer financiamiento internacional durante muchos años tenemos que ir ajustando. Y bueno, pues es acompañarlo. O sea, que sepan que ninguna institución que se encuentre ante una situación en estos momentos como la que estamos padeciendo de falta de financiamiento, pues como decía al principio en mi exposición, es una situación excepcional de la pandemia, pero también es una situación excepcional que yo pocas veces he visto en los últimos años, donde en los 2 últimos meses, entre Banco Mundial, entre BID, entre la CAF, entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, pues yo creo que hay ahora mismo alrededor de unos 50, 60 mil millones de dólares en la región. Entonces, lo mismo pasa en Europa también, o sea, no hablamos solamente de la región latinoamericana, en Europa está pasando lo mismo, están dando muchos fondos y además como ahí está, entonces ya en temas más de economía, pero como hay esta crisis también de demanda, la crisis de consumo, pues se están dando cuenta que tampoco se está generando demasiada inflación. Entonces, en este momento excepcional y con estas líneas estratégicas de financiamiento, creo que es el mejor momento, pero una vez más, todo esto requiere un proceso, todo esto requiere una receta. Si se hace bien, no hay problema. Yo creo que es más fácil ahora que nunca. Sí.
Una pregunta que nos indican aquí, Eugenio. ¿Hay fechas específicas para la presentación de estas opciones de crédito o está abierto para presentar cualquier momento? No, por ejemplo, hay convocatorias. Mira, es que como, yo lo siento que yo hablo mucho, es que son tantas cosas y como van viniendo tantas preguntas, pero iba a mencionar algunas de las convocatorias que ahora mismo están abiertas. Por ejemplo, hay una que es Better Together, Mejor Juntos. Mejor Juntos es una convocatoria que ha lanzado el BitLab con USAID para apoyar a la población migrante venezolana, la población que está en sus países, en Ecuador, en Perú, en Colombia o incluso a misma Venezuela, que están llegando. Esos proyectos ahora no es una convocatoria abierta, que algunos he visto que alguna compañía, alguna fundación ecuatoriana también ha recibido bastante fondos, de más de $1 millón, pues están disponibles desde $25.000 hasta $1.500.000. Se puede pedir ya y tardan y responden la concesión en menos de 2 meses. O sea, esa línea está ya disponible. Hay una que se acaba de cerrar, que es la de COVID-19, con BitLab, que se cerró, pero era una convocatoria, yo diría, pequeñita, de hasta $150.000, que han tenido muchas instituciones de Ecuador, han tenido acceso a ella y creo que han sido 3 premiadas. Luego, ahora, por ejemplo, están siendo, no les voy a decir nombres porque me han pedido que no hable de esos nombres de las convocatorias, pero hay 3 convocatorias que el 1 de junio BitLab pone en marcha para atender distintos tipos de negocios. Y bueno, de los sectores que estamos hablando aquí, hay 2 sectores concretamente que lo van a hacer. Entonces, yo creo que tenemos que ver un poco las distintas modalidades. Y no sé si se me oye bien, Cristian, porque me salen mensajes, ahora me estaba haciendo mensajes como que se me oye mal. ¿Se me está oyendo mal? Nosotros te escuchamos bien. Estoy igualmente viendo algunos comentarios que no se escucha. Seguramente tiene que ver con la conexión de internet que tiene cada persona. Yo escucho bien, estaba consultando con otras personas que están conectadas, me confirman que está bien. Quizás las personas que están teniendo algún problema, su conexión de internet no está funcionando muy bien en este momento y posiblemente hace que el audio se corte un poco, pero aparentemente estamos bien técnicamente. Ok, vale, perfecto, muy bien. Pero es que si no se escucha, enseguida córtame porque me ha parecido ver que alguien no me escuchaba. Bueno, entonces, quiero decir que realmente esas iniciativas, el Better Together ya está ahora mismo, le puedo decir el nombre porque creo que es público, está en la página web, pero hay una fundación, vamos a ver, de momento no tengo todos los datos, la fundación que ha recibido financiamiento con esta propuesta ha sido CRISPE, una fundación ecuatoriana, pues ha recibido pues una parte de financiamiento, con una convocatoria que está en estos momentos en vigor. La Fundación FACES, Chocolates Bacari también, por mencionar algunas de las instituciones que han refinanciado rural, de desarrollo, perdón, una empresa de salud dental. O sea, realmente hay muchas instituciones que están consiguiendo el financiamiento porque están siguiendo unos pasos que tampoco son, como decía, todo tiene su trabajo, todo tiene su organización, pero hay que ser muy estratégicos en este caso. Hay que demostrar el valor añadido que tenemos y hay que demostrar el impacto social. Una vez más, no estamos hablando de una empresa privada normal y corriente o una empresa con ánimo de lucro que lo único que pretende es mejorar el beneficio de sus accionistas porque eso quizás no vaya con ninguno de estos. Tenemos que, o por lo menos tenemos que mostrar cuál es el impacto social en alguno, hacer lo que llamamos una localización de los ODS en la empresa y luego preparar un poco la propuesta. Ya, nos indican adicionalmente, ¿se puede ir a estas convocatorias solos? ¿Se necesita el acompañamiento de alguien? ¿El acompañamiento de SDI es una condición o simplemente pueden estar abiertas diferentes opciones para acceder a estos financiamientos? En este caso, SDI les acompaña, ¿no? O sea, nosotros no vamos de la mano, de alguna manera le representamos. Dependiendo de la situación, dependiendo de las circunstancias, hay un momento que hay que ver unos acuerdos incluso de representación institucional. Pero como digo, la casuística tiene muchos componentes. Entonces, en la mayoría de los casos, si se puede hacer por el conocimiento que tiene la institución de nosotros, pues si se puede hacer una asociación, se va juntos. En otro caso, lo que es unos servicios de asesoría, se prestan unos servicios técnicos para que la institución llegue a pedir su crédito, pero al final su crédito, su cooperación técnica o
la situación o la línea que en aquel momento se considera más oportuna. Pero de alguna manera, Cristian, lo que es importante mencionar para todas las instituciones es que finalmente el crédito, la cooperación técnica, la inversión se hace a la cooperativa X, se hace a la pyme Pepito, como diríamos en España, o se hace a la Universidad de los Andes. No se hace a SDI. SDI les acompaña porque desarrolla sus servicios con otras instituciones, pero no es que nosotros, el crédito no va a venir a SDI. O sea, en algún momento lo que sí se hizo, y como en el pasado, es esa especie de fondo paraguas, donde de alguna manera, con una red de instituciones, se funge como una institución que tiene la capacidad de hacer el reporte financiero, el seguimiento administrativo técnico con el multilateral. Pero normalmente lo que para nosotros es más importante, y es un tema de sostenibilidad puro y duro, es decir, dar las condiciones técnicas y financieras condiciones técnicas para que la institución pueda presentar su propio proyecto. Ok. Yo te voy a comprometer, Eugenio. Sí. Te voy a comprometer, Eugenio, para que luego posterior nos envíes, como nos solicitan, líneas específicas disponibles para cada sector. Y eso les daremos llegar por email a las personas que se han inscrito para no ahondar en este momento con temas más específicos, sino que le voy a comprometer a Eugenio para que nos pase la información y a la vez nosotros podamos entregarles las opciones de línea de crédito por sector, que es una de las preguntas que nos están haciendo. Y otra de las preguntas que nos hacían, y yo creo que estamos por cerrar ya, es ¿qué tipo de garantías exigen estos organismos para acceder a este financiamiento? Bueno, esa es muy buena pregunta. Fundamentalmente, dos tipos de garantías. Una, si la institución es una institución crediticia, va a pedir unas garantías de capital. De hecho, va a pedir unos coeficientes incluso de caja. Si la institución es una institución, es una MIPYME, o es una comunidad, o es una universidad, pues las garantías financieras no son de ese tipo. Las garantías son distintas. Hay unos temas de capital, de situación de adecuación de capital, para instituciones que, como digo, en algunos casos, algunas propuestas han sido incluso de capital no financiero, capital, por ejemplo, conocimiento, capital fijo, por ejemplo, se valoriza. Pero, salvo que sea una institución financiera, normalmente no suelen pedir unas garantías financieras. Hablamos de fondos no reembolsables. Si hablamos de fondos reembolsables, por supuesto, se va a pedir una garantía mínima, y eso dependiendo del sector y dependiendo del país, la garantía es distinta. Por ejemplo, una vez más entraríamos en distintas casuísticas, porque para Ecuador no van a ser las mismas que van a pedir, por ejemplo, para Colombia o que van a pedir para Honduras. Las garantías que están, y no van a pedir lo mismo para una pyme, digamos, de 20 empleados o 5 empleados, una microempresa, como una mediana empresa de 250, 300 empleados. Entonces, sí, en ese aspecto, con las líneas de crédito siempre se va a solicitar una garantía financiera, y la garantía va a depender de muchos aspectos. Y también va a depender de la duración del crédito, como hemos dicho antes, pues a 5 o 10 a la línea de crédito, a 5 o 10 años, a 20 años, con periodo de gracia. Eso acondiciona la garantía. Cuanto mejores son las condiciones, de alguna manera, la garantía suele ser un poco más alta. Pero no es nada. Una vez más, son temas que hay que ajustar, no es nada que salga fuera de lo normal. Y siempre, perdón, Cristian, para terminar, siempre las condiciones van a ser mejores que las de un banco comercial, que pueden encontrar ustedes en Ecuador o en otros países. Ok, simplemente voy a comentarles a las personas que se conectaron y que nos indican que hay algún problema con la conexión. Esta transmisión va a quedar grabada y les vamos a enviar el acceso vía email para que lo puedan con calma y no haya ningún problema adicional. Por otro lado, también nos comentan que como el tiempo fue pequeño, la información muy amplia, les vamos a hacer llegar y le voy a comprometer a Eugenio que nos envíe puntualmente información disponible para cada sector. Con eso vamos a poder aterrizar un poco más en las líneas específicas o potenciales de financiamiento que haya para cada uno de los sectores y para tipos de empresas en ese sentido, con lo cual las preguntas que están indicando en el chat van a poder ser entendidas posteriormente en las comunicaciones que les vamos a enviar. Nos dicen dentro de este tema de las garantías, ¿cuál sería, si es que las garantías son las mismas aplicables para créditos reembolsables y no reembolsables, o tienden a diferir? Tiende a diferir, completamente tiende a diferir. De hecho, en algunos proyectos
de fondos no reembolsables de cooperación técnica, por ejemplo, proyectos que puede financiar la Fundación Interamericana, que hemos mencionado varias veces en mi exposición. Un proyecto de 50.000, de 100.000 dólares no van a pedir una garantía. Si el proyecto es para cartera de crédito, sí van a pedir una garantía. O sea, el fondo, la mayoría de los casos con fondos no reembolsables de cooperación técnica, la garantía o es muy baja o no va a existir. Ok, muy bien. Ya estamos por cerrar. Simplemente voy a hacer un resumen total de lo que ha hablado Eugenio. Obviamente ha habido mucha información. Nos hemos ido de un sitio para el otro debido a la cantidad de inscritos y de sectores que tuvimos, pero vamos a enviarles luego información específica para cada uno de los sectores. Nos ha comentado Eugenio, hay líneas disponibles entre multilaterales, entre bilaterales y fundaciones privadas. Estos financiamientos están dados con convocatorias vigentes actualmente y aquellas que estarán saliendo en los próximos días. Habrá líneas específicas para turismo, habrá líneas específicas para educación, habrá líneas específicas para cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, se pudiera acceder a cada una de ellas de acuerdo al sector. Los plazos estarían dados generalmente, dependiendo del monto, a largo plazo, con periodos de gracia y normalmente analizado cada caso de cada tema particular. SDI, Sustainable Development Initiative, puede dar un acompañamiento y un asesoramiento, pero no significa que necesariamente tiene que serlo a través de ellos, sino que son convocatorias que se puede acceder de forma global. En ese sentido, les repito que vamos a mandarles la información del link para que lo puedan ver otra vez esta transmisión, para aquellos que tuvieron problemas técnicos para poderla observarla con toda tranquilidad, y les estaremos enviando más información al respecto para que puedan enterarse más sobre las líneas específicas. Inicialmente te agradecemos mucho, Eugenio, por tu participación.